Capítulo tercero del Bhagavad Gita, el Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada. Buenos días, Om Namaste. Soy Pedro Noney, traductor y experto en el Bhagavad Gita, y en este pequeño vídeo os quería presentar esta nueva versión del Gita que he realizado. La primera fue de Gandhi. Como comentaba, este es el capítulo tercero del Gita Makarandam, del autor que se llama Swami Priya Prakashananda. Como podéis ver, esto es solo el tercer capítulo, porque cada uno de los versos contienen amplios comentarios, como iremos viendo. Este capítulo lo estructuramos en 5 partes, como podéis ver aquí. Primero habría la parte de realiza tus deberes sin apego, entre los versos 1 y 8, y hasta el final se analizaría cómo influyen la ira y la codicia, el kama y kroda, entre los versos 36 y 43. A continuación nos encontraremos un listado de los 43 versos de este capítulo, sin comentarios. Es un listado simplemente de los versos para que tengáis una visión global de este capítulo. Y a continuación se analizarían cada uno de los versos. Vamos a ver, por ejemplo, uno que sería este de aquí. Como podéis ver, es el verso 17, que es, pero quien se regocija en el ser, quien está iluminado, quien encuentra la felicidad solo en Atman, ya no tiene ningún deber. Estas notas que veis aquí son las que yo he realizado cuando he hecho la preimpresión de algunos errores que han ido saliendo. En cada uno de los versos vais a encontrar la versión en sánscrito, como podéis ver aquí. A continuación, en sánscrito transliterado, la traducción al inglés del sánscrito transliterado, este verso, este shloka en inglés, y a partir de este verso en inglés yo he realizado la traducción al español. Y después también tenéis la traducción del sánscrito transliterado al español. También es interesante comentar que he incluido la traducción, o sea, la versión de este verso de Gandhi, que también he traducido al español, como podéis ver aquí. Y a continuación, después de ver este verso, ya entraremos en los comentarios. Por ejemplo, aquí el Karma Yogi trabaja por el bien de la humanidad. Estos más o menos son los comentarios que nos vamos a ir encontrando por cada uno de los capítulos que vamos a estudiar, de los versos, perdón. Y como podéis ver, es un amplio comentario que realmente nos va a ayudar a entender con profundidad cuál es el significado de este verso. Además, lo he marcado en negritas y lo he marcado en color los mensajes más importantes, como podéis ver aquí. Y también nos vamos a encontrar dichos de Swami Vivekananda relacionados con este verso, porque realmente la sabiduría de Vivekananda nos ayuda a profundizar mucho más en estos versos, ¿no? El hombre sádvico ni actúa ni lucha, algo que cuesta entender, pero recordad, sattva es una de las 3 cualidades de las gunas. Y aquí Swami Vivekananda pues, nos irá desengranando, profundizando este verso. Y al final nos vamos a encontrar una serie de preguntas de autoevaluación para que podamos autoevaluarnos sobre este verso. Es uno de los capítulos extensos del Gita, fijaros lo extenso que puede ser, aquí lo veis, y en concreto son precisamente 108 páginas, que es aquí donde acabaría el capítulo sobre Karma Yoga, el yoga más accesible para la humanidad y que consiste en desapegarse mentalmente de los resultados de los frutos de las acciones. Muchísimas gracias, soy Pedro Noney, traductor y experto en el Gita. Si te ha gustado este vídeo, dale un link o suscríbete. Muchísimas gracias. Om Namaste.